Querida comunidad Relatos de la Noche, hoy vamos a tocar de nuevo un tema que sé que les gusta y que a mí particularmente me apasiona porque sé que una gran cantidad de gente en esta comunidad nos escucha mientras maneja. Así que capítulos como el de hoy, en el que vamos a contar historias que tienen como protagonista o como elemento principal a un conductor de taxi o de servicios de aplicación, nos adentramos a un mundo de posibilidades, de historias que realmente me entusiasma. Así que no vamos a retrasar más la primera historia de esta noche. Es momento de dejarse llevar, poner mucha atención al camino y desconfiar de cualquier visión extraña, pues no queremos que seas tú, o quizás sí, el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Recuerda quedarte al final de este episodio porque vamos a anunciar ganadores de libros autografiados y te vamos a decir cómo puedes seguir participando porque hoy vamos a regalar más. Buenas noches a todos. Soy un joven de 20 años originario del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, el mismo lugar donde ocurrió la experiencia que les contaré a continuación. Aunque soy una persona muy miedosa, me gustan mucho las historias de terror y ese tipo de cosas. Desde que encontré su canal me volví un gran fan. Y bueno, esta es mi experiencia. Suelo desvelarme bastante, ya sea en mi casa o en la calle. Los fines de semana habitualmente me reúno con unos amigos para platicar de cualquier cosa o tomar alguna cerveza. Normalmente terminamos a esos de las 2 o 3 de la madrugada y cada quien se va a su casa. Vivo en una colonia algo alejada del centro de la ciudad. Caminando fácilmente son 20 minutos. Sin embargo, prefiero regresar en taxi porque en mi colonia hay mucha delincuencia y suelen asaltar con frecuencia por la zona. En una de esas madrugadas no llevaba nada de dinero. El poco que tenía ya me lo había gastado en comida, porque un amigo dijo que iba a llevar algo de dinero que le habían dejado, pero olvidó su cartera. Así que tuve que invitarlo y, al final, no tuve más remedio que irme caminando. Aunque no soy susceptible a lo paranormal, o al menos eso creía, hace una semana había escuchado lo que parecía ser el llanto de la Llorona, acompañados de un montón de ladridos y aullidos de perros. Además, para llegar a mi casa debía caminar por algunas calles que están al lado de un río, lo cual francamente me ponía muy nervioso. A pesar de que intentaba mantenerme tranquilo, debo confesar que me sentía muy atemorizado. Estaba alerta a cada ruido que escuchaba. En ese momento, para mí, era un alivio cada que pasaba un carro alumbrando con sus luces. Ya iba a la mitad del camino, habiendo pasado un par de glorietas. Después de estas debía recorrer un bulevar. Aunque estaba bien iluminado, me daba mucho miedo pasar por ahí, así que decidí caminar por un lado de la banqueta. Es bien sabido que al pasar por las esquinas de las cuadras, suelen aparecer personas con navajas para asaltarte. Así que a medida que avanzaba me iba poniendo más alerta. Mientras caminaba podía escuchar los ladridos de los perros, lo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Pero cuando sentí un gran pánico, fue cuando escuché bien los ladridos, los aullidos. No eran de enojo, como los que hacen los perros cuando alguien quiere entrar a su casa. No, estos sonidos parecían llenos de desesperación, de miedo. Seguí caminando, intentando ignorar el ruido y repitiéndome cosas en la cabeza para calmarme. Al acercarme al lugar desde donde provenían los sonidos, no sé por qué, pero estúpidamente volteé. Y ahí la vi, esa cosa. Algo tan espantoso que ni en mis peores pesadillas habría podido imaginar. Era un espectro con forma de mujer, o al menos eso aparentaba. Medía por lo menos 2,5 metros. Tenía el cabello larguísimo y enmarañado. Le llegaba hasta la cintura. Llevaba puesta una túnica que parecía haber sido blanca en algún momento, pero estaba tan percudida, tan manchada de lodo, que era muy difícil saberlo. Arrastraba hasta el piso. Le arrastraba hasta el piso. Esta mujer se encorvaba y ponía sus enormes manos alrededor de su cara para mirar a través de las ventanas, espiando a las personas mientras dormían.
Sentí como mis piernas flaqueaban. Me quedé completamente paralizado. La garganta se me cerró dejándome la boca seca. Intenté correr, pero tropecé con un montón de grava haciendo ruido. Y fue entonces cuando comenzó la experiencia más aterradora que he vivido. Porque cuando hice ruido, esa cosa volteó. Vi su horrible cara, desproporcionada de manera grotesca, con una mandíbula que le llegaba hasta el pecho y unos ojos completamente negros. Al darse cuenta de que le estaba viendo, me miró fijamente y cambió su expresión, como si intentara sonreírme. Bajó sus brazos y ahí noté algo aún más espeluznante. Sus codos le llegaban casi hasta las rodillas y sus manos tocaban el piso. Entonces empezó a girarse lentamente, moviéndose hacia mí, pero no caminaba, más bien parecía levitar. No sé cómo, pero saqué fuerzas de algún lugar y salí corriendo de esa espantosa escena. Corrí como nunca en mi vida, mientras escuchaba lo que parecía un susurro en mis oídos y el sonido de algo pesado que me perseguía. Giré la cabeza y lo comprobé. Esa cosa me estaba siguiendo, sus brazos agitándose en el suelo, la lengua colgando de su boca y sus ojos clavados en mí. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y seguí corriendo hasta que escuché un claxon. Al abrirlos, vi un taxi que estaba a punto de atropellarme. El conductor frenó justo a tiempo y comenzó a gritarme una sarta de groserías. Sin embargo, al verme en el estado tan alterado en el que estaba, se bajó del coche y me preguntó qué me pasaba. Me invitó a subir al taxi. Me ofreció un cigarro para calmarme. Cuando logré recuperar el aliento y pude articular palabras, le conté lo que había visto. Me escuchó con atención y, para mi sorpresa, me dijo que en uno de tantos viajes, él había visto algo parecido. Se ofreció a llevarme a casa y no pude estar más agradecido. Desde esa noche, nunca volví a regresar tan tarde caminando a casa. Siempre me aseguro de tener dinero suficiente para el taxi. Sin embargo, aunque no he vuelto a ver a esa cosa de frente, cada vez que paso por esa calle, puedo sentir la misma sensación de que alguien me está persiguiendo. Cuando regreso de noche, intento distraerme mirando el celular o conversando con el taxista para no voltear, pero a veces, en el rabillo del ojo, a veces me parece ver algo, a esa cosa sonriéndome, como esperando que la mire directamente otra vez. Hola Uriel, somos Perla y Miriam, fanáticas de Relatos de la Noche desde hace ya mucho. Queremos compartir con la comunidad un relato que no nos sucedió a nosotras sino a un amigo. Él es taxista en Río Verde, San Luis Potosí, prácticamente la zona media del estado. Tiene el turno de las 7 de la noche a las 7 de la mañana y hace muchos viajes a diferentes comunidades pertenecientes a Río Verde. En una ocasión había traído un viaje de Angostura, una pequeña comunidad a media hora de la cabecera municipal. Traía a 4 muchachas y un muchacho a un baile. Ya cuando los llevaba de regreso a esa comunidad por la madrugada, como a las 3 de la mañana, iba pasando por La Pastora, en la primer curva. Ahí nos dijo que se le atravesó un señor. Lo describió como un señor de baja estatura, barbón. Dice que le pegó, que lo atropelló con el taxi aunque intentó frenarse, que le dio de frente con el mero cofre. Menciona que el golpe fue duro, que incluso el señor golpeó el capacete del carro al momento del accidente. Los jóvenes a los que llevaba se asustaron, empezaron a gritar y a llorar. Él inmediatamente detuvo el taxi, se orilló para bajarse a revisar al señor y ayudarlo, pero revisó por todas partes y no había nada. Lo peor, revisó el taxi y este no tenía ningún golpe, ni señal alguna de lo que acababa de pasar. Cuando las muchachas que llevaba se tranquilizaron, entendió a qué le tenían miedo. Entendió por qué se habían puesto así.
Ellas le pedían que se fueran pronto porque la persona que supuestamente había atropellado era el mismo señor que había muerto hace meses ahí, en esa misma curva. Estaban seguras de que era él, porque ellas lo conocían. No tenían ninguna duda de quién se trataba. Nuestro amigo siguió su camino hasta llegar a Angostura, y en el guardaganado se le atravesó una señora. Él prefirió ignorarla, y es que las muchachas aún seguían llorando. Las dejó en su casa y regresó por donde había llegado, y de nuevo, en la misma curva donde supuestamente había atropellado al señor. Bajó la velocidad para no correr ningún riesgo esta vez, pero cuando lo hizo escuchó que alguien gritaba a lo lejos: ¡Taxi! ¡Taxi! Obviamente él no se detuvo por seguridad, pero enseguida escuchó que alguien le susurraba al oído. Una voz de mujer le decía: ¿Por qué no te paraste, hijo? Miró por el retrovisor y en el asiento trasero miró a una señora. Él, sin pensarlo, le respondió: por seguridad y por la hora no me puedo detener, pero ¿a dónde la llevo? Volví a mirar por el retrovisor. La señora aún seguía ahí, pero sin decir una sola palabra, con la cabeza agachada, ocultando el rostro. Él volvió la vista al frente. ¿Por qué no te paraste, hijo? Volvió a revisar por el retrovisor, y esta vez ya no había nadie. Y esta, por más increíble que parezca, es tan solo una de tantas experiencias que le han pasado en su trabajo como taxista. Gracias por leernos, Uriel. Gracias por escucharnos, comunidad. Agradeceríamos compartieras esta historia, ya que él, nuestro amigo, es un fiel oyente de Relatos de la Noche. Hola, Relatos de la Noche. Me encanta su contenido y suelo escucharlo con mucha frecuencia. Soy conductor de Uber en Aguascalientes. Llevo apenas 3 meses trabajando en esto, así que realmente es poco tiempo. Usualmente las noches de fin de semana suelen ser muy buenas, con tarifas altas que hacen que valga la pena salir a trabajar. Recuerdo una noche en que venía conduciendo desde el centro de la ciudad, cuando acepté un viaje que iba desde las orillas hasta un municipio llamado Jesús María. Sabía que era algo peligroso en cuanto a seguridad, pero el viaje lo valía, y estaba motivado a seguir trabajando a pesar de la hora. Eran las 2 de la mañana. El pasajero era un joven muy amable, y no tuve problema durante el trayecto. Sin embargo, conforme nos acercábamos al destino, comencé a preocuparme. Era una colonia en los límites del cerro, muy alejada de la ciudad. Cuando lo dejé, intenté salir rápido de ahí, aunque prefería tomar otro viaje para no transitar solo por esa zona. Fue entonces cuando acepté otro, alejándome aún más hacia una carretera que conectaba de pueblo en pueblo. Era un camino completamente oscuro, con cerros a ambos lados, y solo las luces de mi carro iluminaban el trayecto. El frío era brutal, el viento golpeaba fuerte, y aunque las ventanas estaban cerradas, podía escucharlo y verlo estampado en el parabrisas. Mientras manejaba pasó algo extraño. Iba viendo siluetas que estaban paradas al pie de la carretera. No parecían personas normales, no veía ropa ni colores, solo formas que caminaban en medio de la noche. Pensé que tal vez eran rancheros o gente acostumbrada a la oscuridad de esos lugares. Llegué finalmente a la colonia donde debía recoger a mi siguiente pasajero. El chico me agradeció mucho porque, según dijo, nadie entraba ahí a esa hora. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Le respondí en broma que tampoco exagerara, que estaba casi en medio de la nada, pero nada más. Ya en confianza le comenté que, al ir a recogerlo, había visto siluetas caminando al borde de la carretera, que me habían parecido raras. Y antes de terminar me interrumpió diciendo: «Personas». Eso me sorprendió, pero él me explicó que cada vez que pedía un Uber, a esa hora, los conductores le mencionaban lo mismo, que veían personas caminando en esa carretera,
pero que eso era imposible. Me dio algo de miedo, pero me mantuve tranquilo. Ese viaje me acercó un poco más a la ciudad. Cuando lo dejé me dijo que me cuidara. Me pidió que condujera con cuidado. Poco después me cayó otro viaje, el tercero en esa zona. El destino estaba en la ciudad principal, así que decidí aceptarlo. Era un viaje caro, pero el GPS me dirigió a una terracería que nunca había visto antes. Pasé primero por un coto campestre lleno de coches caros como Audis y BMWs, y eso me dio algo de confianza. Sin embargo, pronto el GPS me llevó a un camino de tierra detrás de ese coto, alejándome de las luces y adentrándome en un sendero estrecho rodeado de mezquites. El viento hacía que los árboles, a lo lejos, se mecieran como en una película de terror. Avancé hasta llegar al punto indicado, un salón iluminado con una caseta. Supuse que mi pasajero sería algún velador, mesero o alguien que terminaba su turno tarde, pero algo no me cuadraba. Las únicas luces eran las del salón, todo lo demás era oscuridad, árboles al frente, mis luces y las calaveras rojas de mi coche. Pasaron los 2 minutos de espera de la aplicación y nadie salió. Eso era raro, porque cuando alguien pide un viaje tan lejos y a esa hora, suele salir rápido para que no lo cancelen. Mandé un mensaje al pasajero, pero no le llegaban. Y entonces comenzó lo extraño. Sentí que había gente alrededor. Escuchaba pasos y tenía la sensación de que alguien estaba a punto de subir al coche. Miraba por los retrovisores y veía las mismas siluetas entre los árboles, como las que había visto antes en la carretera, pero ahora más cerca. Podía jurar que casi sentía manos intentando abrir las puertas. Intenté llamar al pasajero, pero la contestadora desviaba la llamada a un número diferente, diciendo que no podía contestar. Me preocupé más. Había estado ahí por 6 minutos y las siluetas seguían rodeando el coche. Finalmente, decidí mirar hacia el salón por última vez. Fue entonces cuando algo me heló la sangre. Al fondo, entre la sombra de un árbol, vi una figura completamente inmóvil, agachada, como si me estuviera observando. Sentía su mirada fija en mí, como si pensara que no podía verla, pero lo hice. De pronto la figura se levantó, como si supiera que la había descubierto, y comenzó a correr hacia mí. Entré en pánico. Arranqué y salí de ahí mientras miraba hacia atrás, viendo cómo las sombras seguían asomándose entre los árboles. Apagué la aplicación y decidí irme directo a mi casa. Tenía frío, miedo, y mis dientes temblaban. No sé qué fue lo que vi, pero siento que ya lo había visto antes, en la carretera. Esa noche supe que había lugares a los que no debía ir y cosas que era mejor no ver. Espero que encuentres mi experiencia interesante y puedas compartirla. Es lo único que me ha pasado y espero que sea lo último. Comunidad, gracias por seguir por aquí. Queremos reiterar que este episodio está dedicado a todas las personas que nos escuchan al volante, especialmente a quienes trabajan cada día manejando. Les recuerdo que es muy importante que nos sigan en redes sociales. Hay muchos detalles y noticias que se van a perder si no es así. Así que en la que ustedes prefieran, Facebook, X, Instagram, TikTok, por ahí nos van a encontrar. Y bueno, la siguiente historia está algo unida a la anterior, porque es de la misma persona. Podremos notar el cambio, la evolución de ser un conductor que iba iniciando en este trabajo a alguien a quien lamentablemente le han seguido ocurriendo este tipo de experiencias, que ya tiene un poco más trabajando al volante. Le agradecemos a Raúl por la confianza y continuamos mientras tanto con una historia más de esta noche. Hola Uriel, hola a toda la comunidad. Esta es la tercera y más reciente ocasión en la que he vivido algo paranormal. Y de verdad no saben cuánto deseo que sea la última. Me llamo Raúl
Y para dar un poco de contexto, soy conductor de aplicación desde hace 2 años. Sin embargo, espero ya no durar mucho más en este trabajo. Ya estoy próximo a terminar la carrera. Y después de las experiencias que he tenido manejando de noche, lo último que quiero es seguir conduciendo en la madrugada. Esto pasó la noche del 2 de noviembre de 2024. Había salido a manejar para aprovechar el trabajo que hay debido a la gente que sale de las fiestas. Ya estaba próximo a terminar mi turno. 1 o 2 viajes más y sería todo. Así fue como me dieron las 4:30 de la mañana cuando apareció un nuevo viaje. Tenía que recoger a 2 chicas en la avenida Mahatma Gandhi, con destino a la colonia López Portillo, también conocida como La Barranca. El viaje comenzó de forma normal, sin nada raro, salvo que las chicas me pidieron que hiciera una parada adicional para dejar a una de ellas primero. Aunque no me gusta hacerlo, acepté. Sobre todo porque era una colonia un poco peligrosa. Preciso estos detalles porque, analizándolo después, me di cuenta de que quizás la serie de circunstancias, demoras y casualidades que se presentaron parecían estar llevándome a ver lo que experimenté después, algo que me marcó esa noche. Después de dejar a la primera chica, retomé la ruta para llevar a la segunda a su destino. Pero para mi mala suerte ocurrió un contratiempo. Me topé con una riña muy fuerte en la calle. No iba a arriesgarme a pasar por ahí, así que le pedí autorización a la chica para desviarme nuevamente. Para quienes conozcan Aguascalientes, tomé la avenida Belisario Domínguez y giré a la derecha hacia el Tercer Anillo, en dirección a Avenida de los Maestros. Todo seguía normal, el viaje estaba por terminar. Mi pasajera iba en silencio y yo, concentrado en el camino viendo al frente, hasta que de repente escuché: «No es cierto, no es cierto», repetí a mi pasajera, con una voz llena de terror y confusión. «Dígame que lo vio. Dígame que también lo vio, por favor». «¿De qué habla? ¿Qué es lo que vio?», le pregunté extrañado. «Nada. No era nada, olvídalo», me respondió con la voz entrecortada, tartamudeando. «Señorita, por favor, ¿qué vio? ¿Qué pasó?», insistí. Finalmente, después de un silencio, ella me respondió casi llorando del miedo y visiblemente alterada lo siguiente: «Era un hombre, en el camellón, un muchacho con la mano estirada como pidiendo ride, moviéndola de arriba hacia abajo, pero ¿qué? ¿Qué tenía de raro?», le pregunté ya bastante inquieto. Entonces ella continuó temblando. Él no tenía cabeza. El muchacho no tenía cabeza». En ese momento un frío me recorrió todo el cuerpo. No podía creerlo. Traté de recordar los momentos anteriores, pero yo no vi nada. «¿Está usted segura?», le pregunté, con un nudo en la garganta. Hice énfasis en que quizás había sido una ilusión, o si alguna sombra de un árbol tal vez había ocultado su cabeza y la confundió. Pero ella me respondió: «No, porque a sus pies estaba su casco tirado. Su cabeza estaba a sus pies». La sensación de un terror indescriptible me invadió. Acababa de pasar a centímetros de algo que yo ignoraba por completo, pero la chica estaba aterrada. Y cómo no, ella había visto todo de frente, pegada a la ventana durante todo el camino. Llegamos a su destino y finalmente la dejé, no sin antes escucharla decirme que tuviera cuidado, que no estaba alucinando ni loca, que ella lo había visto, que había algo en ese camellón pidiendo ayuda. No voy a mentirles, tenía miedo. El terror de mi pasajera era genuino, pero para mi mala suerte tuve que regresar por el mismo camino, y esta vez a solas. Tenía que tomar esa avenida nuevamente, así que reuní valor y decidí pasar de nuevo por allí. Pero ya no había nada. No había indicios de un accidente ni una persona a la vista. Apenas 5 minutos atrás alguien lo había visto, y ahora no quedaba nada. Ni personas, ni una motocicleta, ni cascos, nada. Solo la oscuridad de la noche. Llegué a mi casa al poco rato. Desperté a mis padres y les conté lo ocurrido. Mi mamá me dijo: «Mijo,
Ahí hubo un accidente hace unos años. Me acuerdo bien. Búscalo y ve si fue en el mismo lugar que te dijeron. Después de buscar la noticia, me di cuenta de algo que terminó por asustarme aún más. En 2021, un joven motociclista se estrelló en ese mismo punto a gran velocidad. El accidente fue violento y fatal. Lo peor es que ese hombre murió decapitado. Su cabeza rodó varios metros del lugar del impacto. Sentí como si me cayera un balde de agua fría cuando lo leí. Las fotos de la nota mostraban exactamente el mismo lugar donde habíamos pasado. Justo ahí estaba él, pidiendo ayuda todavía. Aún sigo sin poder creerlo. Yo no lo vi, pero la sensación de miedo la tengo muy presente. ¿Cuántas veces pasaremos junto a fantasmas sin verlos, distraídos o concentrados en otra cosa? Me alegra no haberlo visto. Quizás de haberlo hecho, la impresión me habría hecho chocar o perder el control. A juzgar por el evidente pánico de mi pasajera, debe haber sido una escena realmente espantosa. Esto sucedió en la madrugada del 2 de noviembre. Quizás ese pobre joven no está en paz. Tal vez solo busca algo de luz y su espíritu pide ayuda de la única manera que puede, mostrándose quienes pasan por el lugar de su trágico accidente. Después de enterarme, recé por él. Pedí que pudiera encontrar la luz y que, por fin, dejara de vagar por ese camellón. Comunidad, aquí en pantalla pueden observar los resultados del sorteo. Si tu nombre de usuario está aquí en pantalla, por favor escribe a misrelatosdelanoche@gmail.com. Te vamos a pedir una pequeña captura de pantalla para comprobar que eres tú, que le hayas dado like al video, pero como es Navidad, hoy regalamos 5 libros autografiados más, así que déjanos un comentario con la ciudad donde vives, con tu barrio, dale like a este video y cuéntanos cuál fue tu episodio favorito de este año. Gracias comunidad y nos escuchamos muy pronto en más relatos de la noche.